días, niños. Buenos días, padres de familia. Los saluda la maestra Lisbeth, enviándoles un cordial saludo y esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y se encuentren con excelente salud. Bueno, en la sesión de hoy, martes 2 de febrero, estaremos trabajando con la materia de Ciencias Naturales en tu libreta, con la materia de Matemáticas en tu libro de Matemáticas 5 y con la materia de Geografía en tu libreta de Geografía. Hay que poner muchísima atención a cada una de las explicaciones que yo te doy para que no te quedes con alguna duda. Recuerda que las evidencias tienen que tener el título, las instrucciones, la fecha y tu nombre, porque a algunos se les está olvidando. Recuerden que también deben de ser las evidencias claras para podértelas calificar y yo las voy a esperar en el transcurso del día. Si presentas alguna dificultad, no te preocupes, yo te ayudo sin ningún problema. Échale muchísimas ganas. Como te digo siempre, yo sé que no es fácil, pero si le echas ganas y te esfuerzas como hasta ahora, vamos a poder lograr un buen aprendizaje. Ahora sí, reúne tu material, concéntrate por favor y escucha mis explicaciones para que puedas hacer tus actividades. Comenzamos. En esta primera actividad vamos a trabajar con tu materia de Ciencias Naturales con el tema las mezclas. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué son las mezclas, cuáles son los tipos de mezclas que existen y cómo poder identificarlas. Antes quisiera preguntarte, ¿sabes qué es una mezcla? ¿Sabes qué es una mezcla homogénea y qué es una mezcla heterogénea? ¿Alguna vez tú has combinado dos sustancias, dos materiales o más? ¿Qué materiales o qué sustancias necesitas tú para realizar limonada? A ver, piénsale. Bueno, eso es una mezcla. La mezcla es la unión de dos o más materiales o sustancias. Por ejemplo, cuando tú mezclas el café con leche, eso es una mezcla. Cuando tú combinas agua con limón y se produce la limonada, eso es una mezcla. La mezcla es cuando combinamos dos sustancias o más. Pero existen dos tipos de mezclas. Las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. ¿Recuerdan cuando vimos el agua como disolvente? Que explicábamos que el agua era el disolvente y el soluto era cualquier material que se introducía en el agua. Bueno, a esto se refiere. ¿Por qué se le llaman mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas? Les explico. Las mezclas homogéneas es cuando los dos componentes o más sustancias que se combinan en esa mezcla no se observan a simple vista. Las mezclas homogéneas es cuando esa mezcla se combina tan bien con todas las sustancias que se observa una sola sustancia, que no se distingue dónde está la leche, dónde está el café, que se unen las sustancias muy bien, que no se observa la separación de estas, que se observan unidas. Eso es una mezcla homogénea, cuando se observa una sola mezcla. Ejemplos de mezclas homogéneas son los siguientes. El café con leche. ¿Por qué? Porque si mezclas café y leche, se observa una sola mezcla y no se ven a simple vista los componentes, o sea, no se ve ni la leche ni se ve el café separado. La limonada, ¿por qué? Porque se observa una sola mezcla. El licuado, porque cuando mezclas leche con plátano, se observa una sola mezcla. Gelatina, agua con alcohol y agua con azúcar. ¿Por qué son mezclas homogéneas? Porque cuando unes estas sustancias parecen una sola. No se observan separadas ni tampoco se observan a simple vista cada una de las mezclas. Por eso se le considera mezclas homogéneas y estos son algunos ejemplos. Pero ¿cuáles son las mezclas heterogéneas? Las mezclas heterogéneas es cuando los componentes o sustancias que se unen o combinan sí se distinguen a simple vista, se observa cada uno por separado.
Esa mezcla va a tener las dos sustancias unidas, pero se van a ver separadas. Ejemplos de mezclas heterogéneas son las siguientes. Agua con frijol, ¿por qué? Porque si combinas agua y frijol, se van a ver a simple vista tanto el agua como el frijol separados. Agua y arroz. Ensalada, ¿por qué? Porque todos los ingredientes de la ensalada se ven separados. Agua y arena, agua y aceite, etc. Estos son ejemplos de mezclas heterogéneas porque cuando combinas los componentes, combinas las sustancias, esas sustancias se ven separadas en la mezcla. Se observan a simple vista ambas sustancias. Por eso se le consideran heterogéneas, porque no se ve una sola mezcla, se ven separados los componentes. Cuando nosotros realizamos una mezcla, en esta mezcla van a cambiar sus propiedades físicas de cada uno de los componentes. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los componentes que estamos combinando? Bueno, es el olor, ya sea que no huela, ya sea que sea un olor dulce, agradable, desagradable, etc. El siguiente es el sabor, ya sea que este tenga un sabor dulce, salado, ácido, picoso o que no tenga sabor. El siguiente es el color. El color que tenga esa sustancia, eso se va a modificar. La textura, ya sea el estado de esa materia, si es líquido, si es sólido, si es gaseoso, si la textura es blanda, si es dura, etc. Pero lo que no va a cambiar de esa sustancia es su propiedad química, o sea, la masa. Por ejemplo, si tú unes la leche y el plátano, cada una de esas propiedades, tanto la leche y el plátano, va a cambiar sus propiedades físicas. ¿Por qué? Va a cambiar el olor, el sabor, la textura y el color. Porque al principio, el color de la leche es blanca. El olor a lo mejor es un olor dulce. El sabor es un sabor dulce. Y la textura es líquida. Entonces, si nosotros también combinamos el plátano, el color del plátano es amarillito. El olor a lo mejor es dulce. La textura es sólida. Y el sabor también es dulce. Entonces, si unimos esos dos productos, esas dos sustancias, van a cambiar sus características físicas porque ya no será el mismo olor, el mismo sabor, el mismo color, ni la misma textura. Porque cuando la combinamos, pierden sus propiedades físicas ambas. Esas propiedades físicas que pierden ambas sustancias serán el olor, sabor, color y textura. Hay algunas sustancias que no huelen y que no tienen sabor, como el agua. Son sin sabor y sin olor. ¿Entendido? Esas son las propiedades físicas de las sustancias. El olor, sabor, color y textura. Y estas van a cambiar cuando se unan, cuando las combinemos y se dé una sola mezcla. Pero lo que no va a cambiar de esa mezcla es la propiedad química. La propiedad química es la masa. Por ejemplo, si tú unes o combinas 100 gramos del agua y 0.5 gramos de sal, en total de la mezcla vas a tener 100.5 gramos de mezcla. ¿Por qué? Porque vas a unir el agua y vas a unir la sal, sumaste. Entonces, esta propiedad química que es la masa no va a cambiar. Esta no cambia porque se suman los gramos que utilizaste de cada sustancia. Esa es la propiedad química, la masa, y es la que no cambia. Lo que va a cambiar en una mezcla son las propiedades físicas de cada una de las sustancias y cada uno de los componentes. Las propiedades químicas no cambian. ¿Por qué? Porque ahí estás sumando los gramos que utilizaste de cada sustancia y eso no cambia. ¿Sale? ¿Entendido? Hacemos nuestra conclusión. Dijimos que una mezcla es cuando unimos o combinamos dos o más sustancias, ya sea si combinas agua con limón, café con leche, leche con plátano, etc. Tiene que ser la combinación de varias sustancias y existen dos mezclas homogéneas y heterogéneas.
Las homogéneas dijimos que era cuando las sustancias no se veían a simple vista y en esa mezcla se observaba una sola. No se veían las mezclas separadas. Por ejemplo, café con leche, limonada, licuado, gelatina, agua y alcohol y azúcar y agua. ¿Por qué? Porque si mezclamos esto en cada una de las sustancias, en cada una de las mezclas, esa mezcla se va a observar como si fuera una sola. Las propiedades de cada sustancia ya no se observarán por separado. Y las mezclas heterogéneas dijimos que eran las que las sustancias se observaban a simple vista separadas. Sí iba a ser una mezcla, pero cada una de las propiedades se iba a observar por separado. Por ejemplo, agua y frijol, agua y arroz, ensalada, agua y arena y agua y aceite. Si nosotros hacemos esta mezcla de cada una de estas, las propiedades se observan separadas. Eso es la mezcla heterogénea. Dijimos también que cuando se mezclaban dos sustancias o dos componentes, las propiedades físicas eran las que iban a cambiar, las químicas no. Las propiedades físicas que iban a cambiar en las sustancias iba a ser el olor, sabor, color, textura. Pero lo que no iba a cambiar era la masa, porque si tú combinas 100 gramos de azúcar y 0.5 gramos de sal, el total de mezcla que vas a tener es 100.5 gramos de la mezcla. Entonces, entiendan bien ustedes qué son propiedades físicas y qué son propiedades químicas. Nosotros en nuestra vida tenemos una mezcla homogénea demasiado importante. ¿Ustedes saben cuál es? Es el aire. ¿Por qué? Los componentes de este no se observan a simple vista, no se observan separados. Por eso es la mezcla homogénea más importante que nosotros necesitamos día a día para sobrevivir. Muy bien, niños, con esta explicación les muestro la actividad, así que no se me vayan, por favor. Para esta actividad te ubicarás en tu libreta de ciencias naturales. En el punto número 1, con rojo, vas a encerrar las mezclas homogéneas y tachar con azul las mezclas heterogéneas. En el punto número 2 vas a escribir las propiedades físicas de cada uno de los componentes y de la mezcla que resulte. Donde dice masa, vas a sumar la masa de la leche y el plátano y es el total de masa que va a tener el licuado de plátano. Recuerda que eso lo tienes que sumar. En el punto número 3 vas a escribir los componentes que lleva cada mezcla: el agua de limón, el café con leche, las fresas con crema, el chocomil, el agua de fresa y el licuado de plátano. Tienes que colocar qué sustancia lleva cada una de esas mezclas. Tómate el tiempo que tú requieras para terminar esta actividad y posteriormente nos pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, iniciamos con tu actividad número 2. Para esto, tú necesitarás tu libro de matemáticas 5. En esta ocasión vamos a seguir repasando el tema, la altura de los triángulos. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cómo trazar la altura de estos triángulos y también identificar qué son los vértices, qué son los lados o bases y qué son las alturas. ¿Recuerdas qué son las alturas? ¿Qué es un triángulo? ¿Qué es un vértice? ¿Qué es una base? Bueno, empezamos. Un triángulo dijimos que era una figura geométrica que iba a estar compuesta por 3 lados o 3 bases, 3 alturas y 3 vértices. Pero, ¿qué es cada una de estas partes que integra un triángulo? Bueno, empezaremos explicando qué son las bases. Las bases son los lados del triángulo. Son las que sostienen y soportan a todo el triángulo y son 3. Identificamos la primera, la segunda y la tercera. Esos son las bases, los lados de un triángulo. Ahora, ¿qué es un vértice? Un vértice es donde se cruzan los lados y son 3. Aquí tenemos uno, otro y otro. Son las esquinitas de los triángulos porque ahí es donde se cruzan los lados y los lados.
es el punto donde estos se cruzan o se cortan. Ahora, ¿qué es la altura de un triángulo? Bueno, la altura de un triángulo es el segmento que va de la base al vértice opuesto y tiene que ser recto, y ese segmento forma un ángulo de 90 grados. Les explico. Aquí en este triángulo tenemos las tres alturas de este. Si nos fijamos, la primera altura va de la base al vértice opuesto. ¿Cuál es el vértice opuesto? El que está enfrente, y trazamos. Este ángulo que está aquí es de 90 grados. Entonces quiere decir que el trazo está correcto. La segunda altura es esta que está acá. ¿Qué hice yo? Identifiqué la base y también el vértice opuesto, que es el que está aquí. Tracé la altura de forma que el ángulo fuera 90 grados. Si el ángulo este midió 90 grados, está bien trazada la altura. Ahora vamos a la tercera altura, que es esta. Primero localicé la base y el vértice opuesto y tracé la altura formando un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que estas tres alturas están bien marcadas. Ahora, ¿cómo se le llama a este puntito donde se cruzan estas alturas? A ese puntito se le llama ortocentro. Donde se cruzan las tres alturas, ese es su nombre, ortocentro. Y este es muy importante para nosotros identificar que estas alturas están bien trazadas. Y también tenemos que ver que los ángulos de las alturas de 90 grados, y con eso vamos a ver que están bien marcadas. Para poder trazar la altura, puedes necesitar una escuadra o una regla para poder trazar el segmento recto. En los triángulos no siempre las alturas van a ser los lados. ¿Por qué? Porque la altura tiene que ir del vértice a la base opuesta o viceversa, de la base al vértice opuesto, para que se pueda considerar una altura. Les explico cómo se debe de construir con los dos pasos que hemos venido trabajando. Tenemos este triángulo que está aquí. Lo primero que voy a hacer yo es identificar la base que yo quiera. Es esta. La primera va a ser esta. Identificar la base y el vértice opuesto. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el vértice opuesto a esta base? El que esté enfrente, lo localizamos. Y finalmente marcamos la altura, de modo que el ángulo que se forme sea de 90 grados. Si yo mido este ángulo que está aquí, me doy cuenta que si es de 90 grados, entonces sí está bien mi altura. Ahora marcamos la segunda altura. El primer paso es ubicar la base que yo quiera, esta que está aquí. El segundo paso es ubicar el vértice opuesto, que es el que está enfrente, y trazar la altura, de modo que el ángulo sea de 90 grados. Si yo mido este ángulo que está aquí, es de 90 grados, por lo tanto está bien trazada. Vamos bien. Y la última altura que vamos a marcar es la de esta base. Vamos a ubicar la base y el vértice opuesto, que es el que está enfrente, y marcar la altura. ¿Sale? Y marcamos el ortocentro. Con ese ortocentro vamos a unir las tres alturas. El ángulo de esta altura debe de dar 90 grados, que es el que está aquí, y está correcto. Así se trazan las alturas, niños. Primero identificando la base y después el vértice opuesto y trazar el segmento recto que forme 90 grados. Ahora te muestro la actividad que tú vas a realizar en el libro de Matemáticas 5. Te ubicarás en tu libro de Matemáticas 5, página 63. En el punto A dice lo siguiente. Elige un lado del triángulo y escribe a un costado o debajo de él la palabra base. Repasa con rojo ese lado y marca también con rojo el vértice opuesto de ese lado. Usa tus escuadras para trazar una recta perpendicular en tu base al vértice opuesto. Lo que vas a realizar en este punto, fíjense bien, es marcar una base, la que ustedes quieran. Yo quiero marcar esta. Y colocar el nombre base.
Lo segundo es marcar el vértice opuesto a esa base. El mío va a ser este porque yo elegí esta base. ¿Sale? Ambos se tienen que marcar con rojo, tanto la base que tú elegiste y el vértice opuesto a esa base. Y posteriormente vamos a trazar la altura de esa base que nosotros elegimos, de esa base que nosotros identificamos. Por lo tanto, yo trazo mi altura y ahí está. Eso es lo que voy a hacer en el punto A. Identificar la base que yo quiera, ya sea esta, esta o esta. Yo quise esta. Marcarla de rojo y ponerle el nombre. Marcar el vértice opuesto a esa base. Yo marqué este con rojo y trazar la altura. Recuerden que el ángulo de la altura debe dar 90 grados para que pueda estar bien trazada. Es lo único que van a realizar en este punto A. Si ustedes identifican esta base que está acá, el vértice opuesto va a ser este que está aquí. Si ustedes eligen esta base que está arriba, el vértice opuesto va a ser este que está acá. En base al lado o a la base que ustedes identifiquen, esa va a ser su altura, ¿sale? Yo elegí esta, por lo tanto, este es el vértice opuesto y esta es mi altura, que da 90 grados de ángulo. Es lo que van a realizar en el punto A. En el punto B dice lo siguiente. El segmento que trazaste es una de las alturas de los triángulos. ¿Cuánto mide? Aquí lo que van a hacer ustedes es con una regla medir su altura y ponerla acá. La medida de su altura, la que ustedes marcaron, la van a colocar aquí. La segunda pregunta del punto B dice, ¿cuántas alturas diferentes trazaron en tu grupo? Como no estamos en grupo, ahí me van a escribir cuántas alturas tiene un triángulo. A ver, recuerden. ¿Cuántas alturas debe de tener un triángulo? Esa respuesta me la van a poner aquí, ¿sale? Les repito, como no estamos en grupo no la podemos contestar. Entonces, lo que vamos a colocar ahí es cuántas alturas debe tener un triángulo. Y la respuesta la vamos a poner aquí. Ahora nos pasamos al punto C. Dice de la siguiente manera. ¿Cuáles de los siguientes segmentos son alturas del triángulo y cuáles no? Ustedes tienen un triángulo más o menos como el que yo tengo aquí y tienen 3 líneas de colores. La primera es azul, la segunda es roja y la tercera es amarilla. Ustedes tienen que observar cuál de las 3 es la altura del triángulo y cuáles no. Entonces recuerden que si mide 90 grados y está de la base al vértice opuesto, esta va a ser la altura del triángulo. Si el ángulo que está aquí no mide 90 grados, no es altura del triángulo. Si mide 90 grados, esa es la altura del triángulo. Entonces, en esta pregunta van a poner sí y me van a poner cuál sí es o cuáles sí es. La azul, la roja o la amarilla. No y cuáles no son alturas de los triángulos. Les repito, tienen 3 aquí segmentos ustedes y tienen que poner cuál sí es altura del triángulo y cuál no es altura del triángulo. Recuerden que debe de ir de la base al vértice opuesto y que ese segmento que está aquí, su ángulo mida 90 grados. Entonces, esa sería la altura de este triángulo. Ahora pasamos a la última pregunta. ¿Cuáles son las características que debes observar para decidir si un segmento es la altura de un triángulo? Ahí me van a poner el concepto de altura. ¿Qué dijimos que era la altura del triángulo? Un segmento que va de la base al vértice opuesto. Eso es la altura de un triángulo. Esa respuesta me la van a poner en la última pregunta. Les repito, en la última pregunta me van a responder con el concepto de la altura del triángulo. ¿Qué es la altura del triángulo? Recordemos que la altura del triángulo es un segmento que va de la base al vértice opuesto y tiene que ser recto. Esa respuesta del concepto de altura me la van a poner o escribir en la última pregunta. Esta sería su actividad número 2. Tómense el tiempo que ustedes requieran para realizarla. Ahora, cuando ustedes la terminen, pasaremos a la actividad 3. Excelente, niños. Vamos por tu actividad número 3 y la última en tu materia de geografía con el tema migración.
El objetivo de esta sesión es que tú identifiques qué es la migración, qué tipos de migración existen, por qué las personas se van, así como también las consecuencias de estas migraciones. Pero quisiera preguntarte, ¿sabes qué es la migración? ¿Alguna vez te has mudado de un lugar a otro? Por ejemplo, de tu ciudad, a otro estado o a otro país. ¿Tienes algún familiar que se mudó a otro estado, a otra ciudad o a otro país? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo esta persona, este familiar? Bueno, vamos a empezar la clase. La migración es cuando las personas se mudan de un lugar a otro de manera temporal o permanente, ya sea por un tiempo o para siempre. Que se mude esta persona a otro estado, a otra ciudad o a otro país. Eso es migración. Y hay dos tipos de migración: la migración interna y la migración externa. ¿Qué es la migración interna? Esta migración interna es cuando la persona se desplaza o se muda a otro lugar, pero dentro del mismo país, sin salir del país. ¿Qué quiere decir? Que se puede mudar a otra ciudad o a otro estado, pero dentro del país. Eso es la migración interna. ¿Qué es la migración externa? La migración externa es cuando la persona se muda o se desplaza a otro lugar, pero ya fuera del país. Es cuando sale del país, ya sea de su ciudad a otra ciudad, pero fuera de su país de origen. Eso es la migración externa. La migración implica dos procesos de estas personas, las que están migrando: que se conviertan en emigrante y en inmigrante. Hay que poner mucha atención en estos conceptos para que no se me confunda. Cuando una persona es emigrante o es considerada emigrante, es cuando sale de su lugar de origen, es cuando apenas se va a trasladar. Y se convierte en inmigrante cuando esta persona llega a su lugar de destino. ¿Entendido ahí la diferencia? Un emigrante es cuando la persona apenas va hacia su lugar de destino, cuando esta persona sale de su lugar de origen, cuando va en traslado. Y el inmigrante es cuando esta persona ya llega a su lugar de destino. Ahí se convierte en inmigrante. Por ejemplo, si yo quiero irme a trabajar a Estados Unidos, en el traslado, cuando yo me vaya, yo seré emigrante. Pero cuando yo llegue a Estados Unidos y ya me instale allá, en ese momento me convertí inmigrante. Entendida esa parte, lo que significan los dos procesos, emigrante, inmigrante. Recuerden que el emigrante es cuando yo apenas me voy a trasladar y el inmigrante es cuando llego al lugar del destino. Esa es la diferencia. ¿Por qué creen ustedes que se dé la migración? ¿Por qué creen ustedes que las personas se quieran ir del lugar donde nacieron? ¿Por qué creen que las personas se quieran ir del lugar de origen a otro lugar? ¿Por qué será? Bueno, la migración se da en base a distintas causas y distintas consecuencias. Cada una de las personas tiene diferentes motivos por el cual se quiere ir a otro lugar, por lo cual se quiere ir del lugar de origen a otro destino mejor. Algunos de estos motivos son para mejorar su calidad de vida, en busca de un mejor empleo, etc. Existen diferentes causas y diferentes consecuencias por lo que las personas buscan migrar a otro lugar. Pero, ¿qué son las causas y qué son las consecuencias? Yo les explico la diferencia. Las causas es por qué la persona se va. ¿Qué hace que esa persona se quiera ir del lugar donde nació, se quiera ir del lugar de origen? ¿Por qué esa persona quiere irse de ese lugar? Esas son las causas, los motivos por los cuales esa persona se va. ¿Por qué se quiere ir? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer para conocer las causas. Entre las causas yo les voy a explicar 5. Las primeras causas por las cuales la persona se quiere ir a otro lugar son las naturales. Aquí entra algún desastre natural, por ejemplo, debido a un sismo,
a un huracán, a un terremoto, etc. Debido a ese miedo que se tiene, se quiere ir a vivir a otro lugar. Las segundas causas son las económicas, debido a la pobreza que vive en su lugar de origen, debido al desempleo. Por eso esa persona se quiere ir a otro lugar. Las terceras causas son culturales. Esto se debe a que la persona quiere irse a estudiar en busca de una mejor educación, que esta persona se quiere ir de su lugar de origen porque quiere aprender un idioma. Esas son las causas culturales. Seguimos con las causas políticas. ¿Por qué la persona se quiere ir? Bueno, debido a que en su lugar de origen hay una guerra, que en su lugar de origen hay problemas políticos. Por eso esa persona se quiere ir de su lugar de origen. Y la final son las causas sociales, que en su lugar de origen haya violencia, haya inseguridad o incluso querer reencontrarse con algún familiar. Esas son las causas sociales. Si ustedes se fijan, no todas son malas, debido a que algunas causas son que las personas se van porque quieren una mejor calidad de vida, un mejor empleo, quieren encontrar una economía mejor que la que tienen en su lugar de origen. No todas son malas, si se fijan, algunas sí, pero también hay positivas. Esas son las causas, los motivos por los cuales la persona se quiere ir de su lugar de origen a otro destino. Ahora, también estas causas tienen consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Son los resultados de esas causas. Es lo que provocan estas causas que tengo aquí. Es lo que pasa cuando yo ya estoy en el lugar de destino. Es cuando ya llego allá, ¿qué pasa? ¿O cuáles son los resultados de ese viaje, de esa migración? Bueno, las consecuencias son esos resultados de la migración. Lo que pasa cuando ya estoy en el lugar que yo elegí. Entre las consecuencias que nosotros tenemos está el abandono familiar. ¿Por qué? Porque al yo estar allá en otro lugar, abandono a mi familia. La siguiente es la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque muchas veces las personas que están migrando se enfrentan, por ejemplo, a sucesos donde les arrebatan la vida. Entonces es un riesgo que se están tomando y es una consecuencia de la migración. Muchas muertes. Yo creo que ustedes han escuchado el río Bravo aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, donde muchos migrantes mueren por cruzar a Estados Unidos. Esa sería también una consecuencia. Otra consecuencia es la discriminación, porque muchas personas que son migrantes sufren discriminación en otro país e incluso en otro estado. La que sigue es mejorar su economía. Esa es una consecuencia, ya que algunas personas mejoran su estabilidad económica con el trabajo que ya tienen allá. Otra consecuencia es mejorar la calidad de vida, ya que muchas personas que se van a otro estado o a otra ciudad se van en busca de una mejor calidad de vida. Entonces, eso es positivo. Y finalmente, otra consecuencia es la desintegración familiar, ya que muchas personas cuando se van de su lugar de origen tienen problemas en su familia y se separan. Como ven, no todas las consecuencias son malas, hay algunas positivas. Como ustedes también identifican, la migración puede tener distintas causas y distintas consecuencias dependiendo la persona y dependiendo los motivos que tenga esa persona para migrar. Pero como ustedes deben de saber, hay países que reciben migrantes y hay países que expulsan, o sea, que es de donde salen los migrantes. Entonces, a esos países se le conocen como receptores y expulsores. ¿Por qué se le llaman así? Bueno, a los países receptores son los que reciben más migrantes. Es a donde más personas quieren irse, a donde más personas quieren llegar. Esos son los países receptores, los que reciben o adoptan más personas, más migrantes. Y los expulsores son de donde salen más migrantes. Es de donde se quieren salir esas personas. Son los lugares de donde más personas se van. Por eso se le consideran expulsores. Hay una gran diferencia. Recuerden que receptores son los que más reciben migrantes. Es a donde más se quieren ir las personas. Y expulsores es de donde salen más personas o más migrantes y es de donde se quieren ir más
migrantes, ¿sale? Existen infinidad de países que son receptores y expulsores. Los lugares o países donde hay más flujo de migración, eso quiere decir que es el que recibe más personas, son Estados Unidos y el continente europeo. Les repito, los lugares o países donde hay más flujo de migración, quiere decir que van más personas hacia allá, que son los lugares que más reciben migrantes, son Estados Unidos y el continente europeo. Esos dos es donde más personas quieren trasladarse y quieren ir hacia allá. Los países donde más personas se quieren ir, de donde más personas quieren salir, o sea, los que tienen más migrantes, son el continente asiático, el continente africano y México. Son los lugares donde más personas quieren salir, donde esas personas quieren ir en busca de una mejor calidad de vida. Por lo tanto, esos países son expulsores, esos lugares son expulsores. África, Asia y México. ¿Entendido? Como les comento, cada persona tiene diferentes motivos por el cual quiera migrar. Tiene que ver las causas y las consecuencias de esa migración. Hay que tomar en cuenta qué resultados positivos y qué resultados negativos va a tener el que yo me vaya del país de origen, y cada motivo que tenga la persona se respeta. Hasta ahí queda claro lo que es la migración interna y externa, que es emigrante, inmigrante, las causas, las consecuencias, países receptores, países expulsores. Ok, niños, ahora pasamos a su actividad. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de geografía. En el punto número 1 vas a leer cada una de las oraciones y colocar la definición que se describa. Por ejemplo, ¿cuál es emigrante? ¿Cuál describe inmigrante? Migración interna, migración externa y migración. En el punto número 2 vas a escribir sea si se refiere a causa de la migración, o CO si se refiere a una consecuencia de la migración. Y en el punto número 3 vas a anotar las palabras donde corresponde, ya sea receptores o expulsores. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad. Muy bien hecho, niños. Han terminado sus clases del día de hoy. Excelente, niños, muchas gracias por haber estado otro día más en mi clase y por haber iniciado otra semana más con estas clases a distancia. Me despido de ustedes deseándoles un excelente día. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Bye.